En este episodio vamos a aplaudir de pie porque estamos celebrando el Día del Profesor. Vamos a demostrar por qué esta profesión es una de las más inspiradoras y transformadoras. El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 61. Trayectoria del maestro de español, el secreto de un premio y la educación pública. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. En mi página olgaperlas.com encuentras más detalles sobre mi trabajo. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Nuestro invitado de hoy no solo es profesor de español y está haciendo un doctorado, sino que además es el rostro de un logro increíble. El colegio público en el que trabaja en Brasil ganó uno de los premios del concurso Colegio del Año en Español. Si tú, estudiante de español, sueñas con la fluidez y el éxito personal y profesional, esta conversación es para ti. Vas a escuchar los mejores consejos de alguien que estuvo en tu lugar y que, con esfuerzo, llegó a la cima y sigue avanzando. Presta mucha atención en sus consejos y a la importancia que le da a la educación pública. Empezamos. Bienvenido, Luan, a este podcast. ¿Puedes presentarte? Hola Olga, muchas gracias por la invitación. Soy Luan, profesor de español. También soy lingüista y bueno, actúo en el contexto de la educación básica en Brasil actualmente. Sabes que me encanta conocer la historia de la gente con la que charlo. ¿Puedes contarnos brevemente dónde estudiaste el jardín, la primaria y la secundaria? Claro, por supuesto. Pues mira, yo nací en Río de Janeiro, ¿vale? Luego mi familia, mi madre, se trasladó al estado de Pernambuco, que es un estado que está al nordeste de Brasil. Y bueno, toda mi educación sucedió en este estado, en un pueblo muy pequeñito en el que vivía. Y bueno, la educación secundaria, la educación primaria, la educación secundaria, toda se realizó en el contexto de educación pública, ¿vale? Yo estudié en centros públicos toda mi vida y claro, ya, como ya sabemos, con todos esos problemas estructurales que suelen haber, ¿no? Pero yo diría que sobre todo en educación secundaria yo tuve una muy buena educación, aunque fuera pública. ¿No? Me pasaba todo el día en clases, en ese contexto de escuela que llamamos en Brasil en tiempo integral. Entonces me pasaba las mañanas y las tardes dentro de la escuela y a veces también los fines de semana. Y bueno, ahí también fue mi primer contacto con el español, porque tuve el español en la educación formal, ¿no? En la secundaria. Y bueno, ahí ya estaba desarrollando un poco de mis destrezas y habilidades en lengua española. Mm. O sea, era enseñanza integral, como lo llaman aquí. Exactamente, efectivamente. Hoy trabajo también en una escuela así, integral. Y como es pública, ¿el Estado les proporciona los alimentos también, ya que tiene que estar todo el día en el colegio, o cómo hacen? Sí, claro, podemos ducharnos ahí, hacemos todas las comidas también ahí, ¿no? Habían dos comidas, mañana y tarde, y luego el almuerzo también. Entonces, nuestra vida pasaba todo dentro de la escuela, de ese centro educativo. Wow. Porque no son todos los colegios que pasan eso, ¿no? O sea, que los alumnos van desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Sí, yo creo que es una propuesta que, o sea, se viene expandiendo en los últimos años en Brasil. Entonces, para muchos padres es algo maravilloso porque algunos que tienen que trabajar, como los estudiantes van a estar todo el día en la escuela, no, es algo que puede, bueno, ayudar también el contexto social que tienen dentro de casa. Claro, sin duda. ¿Y quién o qué te motivó a estudiar español como carrera y luego como profesor? Vale, pues yo creo que más que qué o quién, creo que fue una motivación propia al inicio, ¿no? Yo, por ejemplo, desde muy pequeñito me gustaba mucho escuchar canciones en español, leía textos cortos, me daba cuenta de que se trataba de una lengua muy parecida a la mía también. Entonces esto me ayudaba muchísimo.
Eh, yo creo que fue eso de los 10 años más o menos cuando empecé a enamorarme del español. Pero claro, después, a lo largo de mi vida, también hubo muchas personas, ¿no? Y muchas cosas que me animaron a seguir estudiando. Por ejemplo, mi profe de la secundaria, de la enseñanza media, fue una de ellas. Luego, claro, las telenovelas, las películas, las series, ¿no? Los textos, los vídeos de YouTube. Yo creo que fue un conjunto de cosas al fin y al cabo. Y claro, también el hecho de que me gustaba también estudiar mi propia lengua materna. Yo era muy bueno en portugués en la secundaria, entonces yo creo que eso me ha ayudado también con lenguas extranjeras después. Y bueno, decidí seguir el español como carrera porque yo primero me di cuenta que eso me gustaba mucho, ¿vale? Y segundo porque sentía que tenía facilidad con el idioma. Y bueno, aparte, la enseñanza ha sido algo que siempre me ha gustado. Entonces yo creo que más o menos fue por eso que he decidido, ¿no? Elegir ser profesor y también me encantaba estudiar el español como lengua extranjera. Qué bien, ¿eh? Mira, entonces algo que yo suelo decir a veces en clase, un alumno que le guste aprender o sabe portugués, ha aprendido bien en el colegio portugués, le va mucho mejor en español porque, claro, ayuda bastante aquello, ¿no? Lo percibo Claro, en clases también, ¿eh? Y bueno, lo he confirmado contigo, tú también piensas lo mismo y lo has vivido, ¿no? No solamente piensas, sino lo has vivido. sí, yo creo que por el hecho de ya tener un poco esa reflexión metalingüística de mi propia lengua materna, eso fue algo que me ha ayudado mucho, ¿no? A aprender otros idiomas incluso. Ujú. Además, porque algunos nombres, incluso de gramática, que a veces les cuesta a los alumnos, muy parecidos. La conjugación, por más que haya verbos irregulares, prácticamente es lo mismo en ciertos momentos, ¿no? No en todo, Sí, sí, claro, sí. pero en algunos momentos, si haces un poco de memoria en tu lengua materna, dices, ah, es lo mismo. Bueno, vamos. A ver, tu lengua materna entonces es el portugués y enseñas español. Además de este, ¿qué idioma más has aprendido o estás aprendiendo o pretendes aprender? ¿Qué crees que has logrado hasta ahora por saber lenguas extranjeras? Vale, pues, ¿qué idiomas? A ver, después de la carrera en estudios hispánicos que realicé aquí en mi país, yo también ingresé a la carrera de letras inglés, ¿vale? Entonces, el conocimiento que ya tenía del inglés lo he desarrollado en el grado de letras inglés. Llegué también a dar clases de inglés por mucho tiempo, pero claro, mi trayectoria mayor es como profe de español, al fin y al cabo, ¿no? Ahora mismo estudio tres idiomas a la vez, ¿vale? El francés, el italiano y el alemán. Creo que en francés tendré un nivel casi de uno, más o menos. En italiano, igual una, dos. Y el alemán soy muy, muy básico porque acabo de empezar, entonces todavía estoy entrando ahí por el nivel A1. Bueno, cosas que he logrado. Yo creo que a nivel personal he logrado un conocimiento mayor sobre el sistema lingüístico, ¿no? De cómo funcionan las lenguas. He conseguido quizás más destrezas para aprender otros idiomas más rápido, ¿no? He ampliado también mi visión de mundo sobre otras culturas. He desarrollado mucho más la destreza intercultural, que es muy importante, ¿no? De que la obtengamos. Creo que mi círculo de amistad ha crecido muchísimo. Me acuerdo, por ejemplo, un amigo mío español que me decía, pero Luan, ¿a dónde vayas tienes amigos, tienes dónde quedarte? Porque, o sea, creo que eso me ha posibilitado el aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Porque vas aumentando de alguna forma tu círculo de amistad. Y bueno, a nivel académico y profesional, yo creo que con el inglés se puede tener otras opciones de enseñanza también, ¿no? Con otra lengua. He expandido mi repertorio de posibilidades de lectura. Por ejemplo, si quiero hacer un artículo, un ensayo o algo así, puedo mencionar estudios en otras lenguas, por ejemplo. Y claro, la posibilidad de participar en congresos en diferentes países, ¿no? Que hablan diferentes lenguas. Y creo que he mejorado también muchísimo mi currículo y eso es algo que te atrae, ¿no? Cuando te aparece alguna oportunidad laboral, eso puede ser algo que es interesante para tu currículo, al fin y al cabo. Sin duda, ¿eh? ¿Y dónde estudias tantas lenguas? En un mismo lugar o cómo lo estás haciendo? Ahora que estás haciendo el doctorado incluso y te puedes dedicar a estudiar tres lenguas. Vale, pues yo suelo aplicar un poco la misma metodología que aplicaba, por ejemplo, cuando aprendí español. Entonces, al principio, por cuenta propia. Entonces, utilizo todos los recursos posibles que hoy en día hay muchísimos más que la época cuando empecé a estudiar español.
Ujú, Entonces, vídeos de YouTube, podcasts, ¿no? Como este, por ejemplo, escucho en otras lenguas y me ayuda mucho, pero claro, hago también algunos cursos en línea ujú. eh, y algunos presenciales también. El francés, por ejemplo, voy por el nivel 5 y ahí es una clase que tengo de forma presencial, pero luego el alemán también estudio en línea, el italiano también, y escucho muchas canciones. Intento hacer del aprendizaje algo placentero, ¿sabes? Ujú. Y yo creo que ese es el secreto para que aprendas más rápido y para que aprendas efectivamente, que te guste, ¿no? Que utilices estrategias que, con cosas que te puedan de alguna forma interesar, moverte, motivarte. Sin duda tienen que ser cosas que te gusten, ¿no? Porque si haces algo forzosamente, no funciona. Eso es. Muchos de nuestros oyentes admiran a los profes como tú, ¿no? Aprenden idioma de grandes, aunque español ya hemos visto que no tan de grande, ¿no? Ya los otros idiomas sí, ¿no? Se nota el esfuerzo. ¿Puedes contarnos, ahora sí puedes ampliar si quieres un poquito más lo que nos estabas contando, cómo logras obtener el acento con el que hablas hoy? ¿Ese proceso fue consciente o... Vale, yo creo que, por ejemplo, con el español fue un proceso más consciente de lo que necesitaba, creo. Bueno, el desarrollo de mi acento fue algo que prioricé mucho al inicio, ¿vale? Al inicio de mis estudios. Pero lo priorizaba a punto de que me agobiaba mucho, ¿no? Eso me agobiaba mucho porque, o sea, no dejaba tanto que el proceso hiciera su parte, ¿sabes? Me ilusionaba mucho con esa idea, por ejemplo, de sonar como un nativo, eh, pero al fin he notado que tampoco este es el objetivo principal, ¿no? Sí que es verdad que necesitamos mejorar todo lo que podamos, pero creo que sin agobiarnos tanto. Yo, por ejemplo, escuchaba muchísimo, repetía muchísimo y, claro, usaba muchos recursos desde aplicaciones, páginas web, recursos disponibles en línea, ¿vale? Y a veces me grababa también. Eh, Intentaba practicar con otras personas que conocía la lengua, ¿no? Participaba de cursos, o sea, me involucraba, hacía una submersión en la lengua, de hecho, o sea, eh, hacía que la lengua formara parte de mi día, de hecho, sobre todo en un país como Brasil, que no tenemos contacto muchas veces con gente que habla la lengua que estamos estudiando, tenemos que de alguna forma traer la lengua, ¿no? Para nuestra casa. Entonces era lo que yo hacía mucho y lo hago ahora, pero ahora lo hago de una forma mucho más relajada, con esa reflexión, ¿no? De que lo importante es comunicar y no es que me pueda comunicar y no que me agobie tanto para parecer a un modelo idealizado, ¿no? De nativo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que es muy importante desarrollar el acento para que te puedan entender y sobre todo para que también puedas entender a la gente, ¿no? Ujú. ¿Y cómo has logrado ese acento que tienes así? ¿Te has identificado con ese acento? Porque sabemos que hay una variedad de acentos entre las personas que hablamos español, ¿no? ¿Cómo has dicho, este acento es el que quiero? ¿Y tus alumnos llegan a tener tu acento o hay varios profesores en el centro donde trabajas? Vale, bueno, yo creo que he sido influenciado mucho por mis profesores de la universidad. Mis profesores son españoles, entonces de alguna manera creo que por haberlos escuchado tanto, de alguna forma he aprendido las características fónicas, ¿no? Claro, después he tenido la oportunidad de viajar a otros países, bueno, a España específicamente, he estado, por ejemplo, en Santiago de Compostela la primera vez. Luego fui al País Vasco a hacer una especialización, luego fui a hacer mi máster también. Entonces, eh, por estar en contacto con tantas personas que hablan, que utilizan este acento, de alguna forma, creo que he aprendido mucho esas características, ¿no? De bueno, de este acento, pero claro, sin perder también mi identidad, ¿no? Sin perder mi propio acento, porque ahí está y nunca lo voy a perder y tampoco creo que eso es lo que se tenga que hacer. Bueno, en cuanto a los alumnos, ¿podrías repetir lo de los alumnos? Si tus alumnos también cogen tu acento, o sea, así como tú, por ejemplo, has tenido tus profes españoles, entonces ese acento lo has escuchado siempre, entonces ha sido tu referencia, ¿no? ¿Tú también eres referencia para tus alumnos o es que hay varios profesores y ellos pasan por varios profesores con diferentes acentos y al final, ¿qué acento cogen los alumnos? Vale, yo creo que la etapa donde yo actúo, ¿no? Es una etapa un poco diferente, por ejemplo, si lo comparamos con academias de lenguas, en que los alumnos están ahí para aprender el idioma, ¿no?
El español, por ejemplo, en mi contexto, es una asignatura a más en el currículo. Entonces, además de aprender español, tiene que aprender matemáticas, portugués, inglés, geografía, historia y muchísimas otras cosas. Entonces, yo creo que en esta etapa específicamente no están tan preocupados con esta cuestión del acento. Sí que es verdad que uno u otro que tenga un objetivo más concreto, por ejemplo, que quieran viajar a España o a algún país, sí que te preocupa más con esas cuestiones del acento. Pero creo que al principio, en mi contexto, la preocupación está más en función de aprender el idioma de forma general, ¿no? De obtener el vocabulario, de aprender cómo funciona la gramática, ¿no? Aspectos lingüísticos sobre todo, y no tanto en el acento. Entonces, no se preocupan tanto por eso. No he notado, por ejemplo, alumnos que hayan cogido tanto el acento que utilizo. ¿No? Pero sí, yo lo que observo es que ellos perciben las diferencias y es algo que intento enfatizar mucho, ¿no? Que el español es un idioma, es una lengua con muchos pueblos, ¿no? Y muchos acentos. Cada pueblo dentro de un mismo país puede tener un acento diferente. Entonces, de alguna forma intento enseñar un poco de eso, ¿no? De esas diferencias en clase. Tus profes estarán orgullosos de ti, ¿no? Me imagino. ¿Puedes contarnos sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste al centro en el que trabajas actualmente? Pues en mi centro llegué primero a través de un contrato, ¿vale? Y luego a través de las oposiciones. Afortunadamente, en Paraíba, en el estado de Paraíba, eh, tenemos la oportunidad de pasar por oposiciones, ¿no? Lo que decimos en portugués, concurso público, ¿de acuerdo? Y bueno, hacemos un examen y hacemos, bueno, hay el currículo y todo eso y podemos ingresar a través de eso. Claro, esa no es la realidad de todo el país. Hay muchos estados, por ejemplo, que el español no es obligatorio, es no opcional y los profesores no tienen la oportunidad muchas veces de hacer esas oposiciones. Entonces, bueno, en este centro ingresé por oposiciones, ¿vale? Bueno, pero claro, antes de eso tengo una trayectoria muy larga, ¿no? Con la enseñanza. Creo que he actuado sobre todo en el contexto de academias de lengua. Por ejemplo, cuando trabajaba, bueno, cuando estudiaba en la universidad, mi primer oportunidad de enseñanza fue en los cursos de extensión, ¿no? De la universidad. Entonces, que son como cursos de lengua para universitarios o para la comunidad. Entonces, yo enseñé por muchísimos años ahí y creo que he desarrollado mucho mis competencias como profesor de L, ¿no? Profesor de español como lengua extranjera. Ahí luego pues trabajé en algunas escuelas de lenguas también durante muchísimo tiempo, incluso como profesor de inglés. Y bueno, hace aproximadamente 5 años que trabajo en esta escuela, ¿no? Donde estoy actuando ahora mismo. Y bueno, claro, hay otros contextos que todavía bueno, no he tenido la oportunidad de enseñar, como por ejemplo a los niños o personas mayores, a personas mayores. Creo que mi mayor experiencia son con adolescentes, ¿no? Al inicio fue un reto porque yo creo que es una competencia muy específica trabajar con adolescentes, pero afortunadamente he conseguido desarrollarla y pues me encanta el contexto en el que actúo actualmente. Y se ve que te valoran también, ¿no? Sí, Te valorizan, ¿no? Ahora estoy entendiendo más el porqué de tu maestría, de acuerdo a lo que has estado hablando, ¿no? sí, sí. ¿Nos comentas un poquito sobre tu maestría? Cuyo título es Nativo Giongi, Crenças e Atitudes Linguísticas de Estudantes de Letras Espanhol sobre o mito da natividade. ¿Puedes hablarnos entonces? Claro, por supuesto. Bueno, el máster que he realizado aquí en Brasil, he trabajado bueno, con esta temática a la que tengo un cariño muy especial, ¿vale? Porque el tema de esta investigación parte de cuestiones personales, ¿no? Como habéis podido notar en mi charla. Por ejemplo, parte de mi obsesión al inicio de querer hablar como un nativo, ¿no? Que veo que también es una obsesión de mucha gente, sobre todo en las carreras de letras español en Brasil. Y bueno, trabajé con el concepto de creencias y actitudes lingüísticas, que es un concepto muy explorado dentro de la sociolingüística, de la lingüística aplicada, que se refiere a una evaluación subjetiva que tienen los hablantes sobre otro idioma,
¿vale? Sobre otro dialecto, sobre otra forma de hablar. Y yo he investigado eso en el contexto del curso, bueno, de la carrera de letras aquí en la UFPB, ¿no? Los alumnos de español. ¿Hasta qué punto esos alumnos querían acercarse a este mito del hablante nativo, ¿no? O se distanciaban? Y bueno, yo creo que es muy importante para el profesor, sobre todo, cuestionar, ¿no? Ese concepto, más que un concepto, yo creo que es un mito del hablante nativo, porque creo que hablar como un nativo no es el objetivo principal de aprender un idioma, ¿sabes? Otra cosa es que quieras mejorar tu acento. Eso sí, lo tienes que hacer, pero perder tu acento no es el objetivo del aprendizaje, porque nuestro acento, ¿no? De nuestra lengua materna es lo más bonito que tenemos, es nuestra identidad, forma parte de nuestra identidad. Entonces, ¿por qué perderlo al fin y al cabo? Entonces, yo básicamente lo que estaba haciendo era eso, ¿no? Bueno, cuestionar un poco este mito a partir de la visión de estos estudiantes, para reflexionar sobre cómo muchas veces nuestras creencias mientras profesores también de alguna manera influye en las creencias de nuestros alumnos, ¿no? Y entonces, lo que puede pasar es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Me agobiaba mucho por desarrollar un acento perfecto. Y al fin y al cabo, no, he notado que este no era el objetivo principal, sino que me pudiera comunicar de forma inteligible, de forma comprensible, de forma eficaz, ¿no? Y sobre todo adaptándome, ¿no? A diferentes contextos, por ejemplo. En una profesión que cambia tanto, ¿cómo te mantienes al día y te vas actualizando en la enseñanza de idiomas? Vale, yo creo que actualizarse es algo fundamental para un profesor, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hago a través de formaciones continuadas, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en el dominio del español, por ejemplo, pero formaciones que puedan de alguna forma aportarme como profesor, ¿sabes? De forma general. Suelo decir que el profesor de español no enseña solamente elementos lingüísticos. Nosotros, sobre todo en la educación básica, enseñamos otras competencias también, ¿no? Como por ejemplo la competencia intercultural, esa capacidad crítica reflexiva, competencias socioemocionales, como por ejemplo la cuestión de la cooperación, de la empatía, del respeto, competencias digitales, mediáticas, aspectos de ciudadanía también. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar al tanto de esas cosas para poder también compartir con nuestros estudiantes, ¿no? A mí últimamente me viene interesando muchos aspectos relacionados a la enseñanza de lo que en Brasil llamamos letramento racial, ¿no? Creo que en español sería algo como literacidad racial o alfabetización racial. Yo creo que es fundamental para promover una educación antirracista, ¿no? En un país que está multicultural y que pueden pasar, por ejemplo, muchos casos de prejuicios, de racismo y eso. Entonces, siempre busco actualizarme en estos aspectos, relacionando, claro, con el español, pero aparte de temas sociales como este, está también ahí lo que yo creo que hay de más recién en la enseñanza, que son las IAs, ¿no? Las inteligencias artificiales. Yo todavía no consigo realizar muchos cursos sobre ello, pero siempre busco mantenerme al tanto, porque creo que que enemigos, ¿no? Más que enemigos, ellos son, bueno, ellas son, pueden ser aliadas a la enseñanza de una lengua extranjera. Entonces, para los próximos años quiero buscar profundizarme mucho más en estos conocimientos. Y ahora mismo también, como ya hemos comentado, realizo un doctorado en estudios lingüísticos y yo creo que eso, además de aportarme en la comprensión, por ejemplo, del funcionamiento de las lenguas de forma general, me ayuda también a desarrollar competencias y actualizarme como profesor, porque siempre estamos pensando esos aspectos lingüísticos dentro, aplicado al contexto de la enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que es una forma también de mantenerme actualizado los estudios de doctorado. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos entonces al gran logro, ¿no? Gran logro digo yo porque yo te conocí ahí, ¿no? Entonces, y cuando te escuché dije, wow, este chico sí que le gusta lo que hace, ¿eh? Así como hablabas. Entonces, ¿qué o quiénes hicieron posible que participaran? ¿Cómo motivaron a los estudiantes para dar lo mejor y ganar el concurso? Porque no todos lo logran, ¿no? Y no todos se atreven a participar, empezando por ahí. Ya, yo, por ejemplo, hacía poco tiempo, en aquella época que me estaba postulando para el concurso,
que había llegado de mi máster en España, ¿no? Realicé un máster también en español como lengua extranjera en la Universidad de Comillas, en el CIES Comillas, en Cantabria. Y bueno, llegué con muchísimas ideas. Llegué súper ilusionado, eh, pero tenía sobre todo muchas ganas de desarrollar proyectos, ¿vale? Y proyectos que pudieran de alguna forma impactar en la enseñanza, ¿no? Que pudieran, bueno, traer una transformación a la enseñanza de español. Fue entonces que decidí trabajar muy duro, ¿no? Y la idea al principio no era participar del concurso, porque el concurso lo conocí después eh, y lo hice porque en aquel entonces había llegado con muchísimas ideas, ¿vale? En mis redes sociales en algún momento empezó a aparecer las bases del concurso y entonces fue ahí que decidí inscribirme. El concurso no es muy conocido por aquí, ¿vale? Por estas zonas. Y yo creo que haberlo ganado, por ejemplo, ha dado una cierta visibilidad. Eso lo digo porque ya muchos compañeros me han dicho que tienen interés, ¿no? En inscribirse en las próximas ediciones del concurso. Y bueno, ese año, que fue el 2024, el año pasado, me ha tocado grupos muy dedicados, ¿vale? Gente muy interesada en aprender el idioma. Yo creo que fue en realidad el primer año que tuve a tantos alumnos motivados y dedicados. Entonces dije, pues mira, voy a aprovechar que mis alumnos están tan ilusionados en aprender el español y bueno, aproveché para proponer un montón de actividades, de proyectos, todo lo que podía, ¿vale? Y, y yo creo que cuando los estudiantes están motivados, eso también nos motiva, ¿no? Mientras profesores. Sin duda. Y me acuerdo que uno de esos proyectos fue una muestra cinematográfica y la idea era básicamente que ellos prepararan vídeos y estos alumnos llegan con muchísimas competencias digitales, ¿no? De edición y eso, y yo me he aprovechado de alguna forma de eso. Entonces la idea era que promocionaran la escuela, habíamos trabajado el imperativo, utilizando el imperativo, ¿no? Haciendo, por ejemplo, propagandas de la escuela en español. Y esta fue una de los proyectos que he presentado al concurso, ¿no? Y claro, este proyecto en especial lo he llevado muy en serio, ¿vale? Hubo una, por ejemplo, una comisión técnica para valorar los vídeos y al final que pudiéramos dar un premio, ¿no? Al mejor vídeo, al grupo que tuviera el mejor vídeo. Y creo que lo que marcó la diferencia fue realmente que lo lleváramos muy en serio, ¿vale? Este proyecto. Y en el día del premio, por ejemplo, ellos tenían que ir vestidos en gala, por ejemplo, muy bien vestidos, ¿no? Fue todo un evento. Y claro, un evento en español. El español fue lo principal, ¿no? Entonces, yo creo que proyectos como esos son cosas innovadoras, ¿no? Que movilizan y de alguna forma mueven no solamente a los alumnos, pero también eh, a la comunidad escolar, ¿no? De alguna forma, a hacer cosas diferentes, a salir un poquito del contexto de la sala de clase y promocionar de alguna forma propuestas que involucren toda la escuela. Y en ese proyecto en específico, porque hubo otros también, yo he movilizado a todos los actores de la escuela, desde la gestión, a mis compañeros, ¿no? A los estudiantes, los funcionarios, en fin. Y ahí fue que, bueno, este fue uno de los proyectos y bueno, estoy muy contento de que al final hayamos podido conseguir lograr, ¿no? Ganar este premio. Qué bueno que hayas tenido el apoyo, ¿no? De todos, porque a veces los profes tienen ideas, pero no siempre el director o los que están arriba te aceptan o dicen, no, es que no hay tiempo. A veces no se les da la importancia debida a las lenguas extranjeras, ¿no? Porque tu colegio es un colegio público también. Y a veces por aquí yo lo que escucho es, está en colegio público, como que si fuese lo peor. Claro que hay algunos colegios públicos también que se destacan, pero por lo general tienen una mala mirada. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Podría ser mucho mejor. Y el detalle está en eso, darle la importancia que merece también, ¿no? No dejarlo, es una lengua, dale 45 minutos nada más para aquello, así como que de relleno. Y los alumnos incluso a veces no le dan la importancia debida. Y eso desmotiva. Así como hay alumnos que motivan, también hay alumnos que desmotivan y no solamente el alumno, sino todo el contexto que te rodea, ¿no? Sí, sí, Qué efectivamente. interesante, muy interesante lo que has dicho. Como te decía ese día cuando vi que te entregaban el premio, te sentí tan orgulloso y todo lo que habías dicho, ¿no?
¿Por qué crees que es tan importante entonces resaltar los logros de la educación pública en Brasil? Porque tú lo decías así con un tono de así, de wow, dije yo, a este chico le interesa. Bueno, qué bien que lo has notado, porque de hecho es algo que he intentado dejar de alguna forma muy en evidencia, ¿no? En el discurso que di aquel día. Bueno, sí, yo creo que la sociedad de forma general critica mucho la educación, ¿no? Y a los profesores de la enseñanza pública. Y yo creo que en realidad el contexto, sí que es verdad que el contexto no favorece muchas veces que el trabajo sea un poquito mejor, ¿no? Así que yo creo que es necesario resaltar los logros cuando los hay, porque esos logros parten de un esfuerzo tremendo, ¿no? Por parte de muchas personas, no solamente del profesor de español. Yo creo que es trabajar muchas veces sin recursos suficientes, ¿vale? Con condiciones precarias, con todos los imprevistos, con la falta de motivación muchas veces, con el calor, con la lluvia, teniendo mucha gente en contra del trabajo muchas veces que quieres realizar. Pero aún así seguir firme. Yo creo que ese es el secreto. En mi discurso, por ejemplo, enfaticé la educación pública para mostrar a la gente, ¿no? Para enseñar a la gente de alguna forma que sí es posible hacer la diferencia en ese contexto, ¿vale? Que sí es posible, por ejemplo, aprender español, inglés o lo que sea en ese contexto. A veces lo único que necesitamos es un poquito de apoyo, ¿no? Al fin. Unas pocas condiciones también y sobre todo gente que cree en nosotros. Y yo creo que yo he tenido muchísimo eso, pero sé que no es la realidad de muchos de mis compañeros. Yo, por ejemplo, tuve la suerte, ¿no? De contar con un equipo de profesores que me apoyó mucho y con un cuerpo directivo que también fue fundamental para hacer el trabajo que hice. Entonces, yo creo que todo eso fue lo que me ayudó a ganar ese premio y yo quise de alguna forma dejar esto en evidencia en el discurso, ¿no? Que la educación pública sí puede transformar vidas. Es posible hacer un trabajo serio y de calidad también en ese contexto, ¿no? Sí, porque a veces hay colegios que se dan por vencidos, ¿no? O bueno, profesores que se dan por vencidos de repente, no alcanzan aquel prestigio, oh, mi colegio está en la peor fase. Y entonces, aparte de lo que has mencionado, ¿crees que algo más ha hecho tu centro para lograr estos resultados? Porque estaba viendo un poco el perfil del centro donde estudias y se ve que le dan, ¿no? Importancia a lo que hacen, tratan de decir, miren, estamos haciendo estas cosas, estamos logrando esto. Y me imagino que para eso todos están colaborando, ¿no? Tanto padres, estudiantes, en fin. ¿Nos hablas un poquito sobre esto? Tal vez así algunos profes que nos escuchan y estén trabajando en un colegio público, tal vez se motiven, ¿no? Porque a mí me encantaría, ¿eh? Porque te cuento algo que tal vez no entre tanto a esto, pero yo tuve una compañera de trabajo que postuló para ser profesora en un colegio público y ella me dijo que estuvo un tiempito nada más porque no pudo aguantar. Y la idea de ella era ir allá y tal vez hacer el papel que tú estás haciendo, pero ella no logró, que no había ningún apoyo y los alumnos muy desmotivados, todo lo negativo, vamos. Ella decidió salir. Bueno, pues yo creo que darse por vencido es un sentimiento, no sé si diría normal, pero muy común, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, en algún momento, yo también me lo he sentido de alguna forma, yo ya me he sentido así algunas veces. Pero a la vez yo he aprendido a ser resiliente, ¿no? Frente a estos retos y a esas dificultades. Creo que lo que les falta a estos centros, igual muchas veces es el apoyo necesario, ¿no? Y cuando hablo de apoyo me refiero a apoyo de diferentes partes, de los padres, de la comunidad, del gobierno, ¿no? Que es un nivel un poquito mayor. Pero algunos de esos problemas se pueden resolver, según yo, con actitudes innovadoras, ¿vale? Y creo que eso es lo que marca la diferencia en mi centro, porque habías preguntado qué es lo que tenía de diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi centro. Yo creo que además de muy buenos profesores, tenemos también a un cuerpo docente innovador, ¿vale? Que cuando encuentra, por ejemplo, un problema, ¿qué es lo que hacen? Intentan soluciones de una manera diferente, ¿no? Buscan apoyo y hacen el trabajo con lo que disponen. Encuentran, yo creo que de alguna forma, salidas inteligentes. Por ejemplo, eh,
en una aplicación didáctica que yo quería hacer, ¿no? Una secuencia didáctica, yo me he dado cuenta que no iba a tener recursos suficientes para imprimir, por ejemplo, tantas fotocopias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a dejar de aplicar la secuencia didáctica? Pues no, yo lo que hice fue imprimí menos hojas, ¿vale? Y hice el trabajo en parejas. Y bueno, la secuencia didáctica no dejó de ser aplicada, ¿no? Entonces, yo creo que tener una actitud positiva frente a los retos, eso es algo que puede generar transformación, aunque sea a largo plazo, ¿no? Yo creo que es eso lo que marca la diferencia. Buscar salidas inteligentes, tener una actitud positiva y ser resiliente. Yo creo que este es el camino para no hacer como tu compañera, ¿no? Que ha desistido. Y claro, es la realidad de muchos compañeros nuestros también, desafortunadamente hoy en día. Bueno, entonces pensando en ese esfuerzo, se le podría llamar una terquedad positiva, ¿no? Porque a veces uno tiene que ser terco, pero para lograr algo que va a ayudar al resto y a ti mismo también, ¿no? Y esa actitud de quienes persiguen sus sueños a pesar de todo, de no tener apoyo, como estabas hablando, ¿en tu trayectoria has tenido siempre esa terquedad positiva o has tenido siempre el apoyo necesario? Aunque ya nos has mencionado que no siempre, pero al parecer en gran parte sí, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que es un poco de todo, al fin y al cabo, ¿no? Creo que para llegar donde queremos llegar, siempre contamos también con el apoyo de alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, pensando en toda mi trayectoria, puedo decir que mi primer apoyo fue el de mi familia, ¿no? Luego, claro, tengo que resaltar la presencia de mis profesores en mi vida, en mi trayectoria, algunos compañeros que vamos conociendo, que nos van aportando también muchísimo también, pero claro, no llegas a ninguna parte si no tienes un poquito de esa terquedad positiva, ¿no? Que mencionas. Yo creo que la persistencia en medio a las dificultades es algo fundamental, ¿vale? Para que, claro, uno cumpla con sus objetivos. Entonces, yo creo que es la suma de las dos cosas, ¿vale? Alguien una vez dijo, por ejemplo, el mundo es solidario. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos uno a los otros, ¿vale? Se trata de una gran red de apoyo que tenemos a lo largo de toda nuestra trayectoria, ¿no? Y también el contexto escolar para poder avanzar. Y claro, a la vez que también necesitamos ganas, ¿no? Si no es así, nosotros no vamos a conseguir avanzar de ese peldaño muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. las dos cosas. El apoyo que tienes de la gente y, claro, un poquito de tu persistencia también al final. Sí, sí, sí. Se aproxima el día del profesor, ¿no? Y con un doctorado en camino, ¿cuál consideras que es tu mejor conquista hasta ahora? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil, ¿vale? Porque yo podría mencionar muchísimas cosas a lo largo de mi carrera. Yo creo que no haya una sola conquista, ¿no? Igual todas han sido muy buenas de acuerdo con el momento en el que estaba viviendo, por ejemplo. En el contexto académico, como lo has mencionado tú, volver a la universidad, ¿no? Para estudiar un doctorado en lingüística, creo que es una gran conquista para mí. Me encanta enseñar, pero también me ilusiona la cuestión de la investigación, ¿no? Y sobre todo la investigación aplicada. Yo creo que es por eso que trabajo tanto, ¿no? Con sociolingüística, con lingüística aplicada, por ejemplo, y, y creo que también haber estudiado como becario, ¿no? Por la Fundación Carolina en España, haciendo un máster en enseñanza de español como lengua extranjera ha sido algo muy importante en mi vida, pero como profesor, ¿no? Hablando ahora como profesor, yo creo que mi mejor conquista ha sido haber visto que mi trabajo genera frutos, ¿vale? Hoy, por ejemplo, tengo a muchísimos estudiantes que no solo hablan el español con fluidez, pero que usan el español también para fines académicos, ¿no? Para fines laborales. Entonces, por ejemplo, tengo alumnos que hoy están haciendo carreras como relaciones internacionales, ¿no? Y necesitan el español, por ejemplo. Otros que se están preparando para hacer intercambios. Otros que incluso están viviendo en países hispanohablantes. O sea, ver que lo que están aprendiendo de forma directa o indirecta ha generado un impacto en sus vidas. Yo creo que eso no tiene precio, es la mayor conquista para un profesor, es ver la evolución de tus alumnos, que cumplan su proyecto de vida
a partir de los conocimientos que obtuvieron en la enseñanza, ¿no? Del español, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones finales les darías a los estudiantes en general? No sé si sabías, pero en Perú y Argentina en septiembre se celebra el Día del Estudiante. A los padres y a los colegas que nos escuchan. Vale, a ver, yo creo que a los estudiantes, ¿vale? Hablo directamente con los estudiantes en ese momento. Yo creo que en vuestras vidas no tendréis muchísimas oportunidades, ¿vale? Si queréis realizar vuestros sueños, aprovechad a cada una de esas oportunidades, porque luego vas a mirar hacia atrás y vas a tener esa sensación de realización, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor sensación que uno puede tener. Y lo digo por experiencia propia, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, quiero alcanzar muchísimas cosas todavía, pero tengo mucho orgullo de todo lo que he construido, ¿no? Hasta aquí. Tengo mucho orgullo del camino que yo he trazado. Entonces, yo diría a los estudiantes, aprovechad el proceso, ¿no? Aprended duro, ¿no? Pero llevéis el aprendizaje como algo placentero también. Eh, Sed curiosos, ¿no? Involucraros con todas las cosas que podéis, que encontréis cosas buenas, ¿no? Juntaros con gente que te apoye al final. Explora a tus profesores de forma positiva, creo que también es un consejo. Y en fin, daros lo mejor de vosotros, ¿no? Lo mejor que uno puede dar. Creo que sería el mayor consejo que podría dar. Luego, para los padres, vuestro apoyo es fundamental, ¿vale? Entonces, acompañad a vuestros hijos su educación, su aprendizaje y recordar que la educación empieza, como decían nuestros abuelos, desde casa, ¿no? Entonces es la responsabilidad de los padres educar a sus hijos y nosotros, profesores, vamos a complementar ese trabajo compartiendo conocimientos, ¿vale? Entonces que los acompañéis, que los escuchéis, yo creo que es fundamental. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Acompañar a sus hijos y tener también una escucha atenta, una escucha activa. Y bueno, a nuestros compañeros profesores, yo diría que todo lo que hacéis importa, ¿vale? Que aunque no tengas el apoyo suficiente, el trabajo que haces transforma vidas. Y bueno, vais a ver o ya estáis viendo el resultado de eso, de vuestro esfuerzo en la vida de vuestros alumnos, ¿vale? Entonces, no desistid, ¿vale? Actualizaros, continuad innovando, mantener la comunicación abierta con los alumnos, con los padres, con la comunidad, ¿no? Y recordad también que enseñar también es aprender. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra sala de clase al fin y al cabo también es aprender, ¿no? Porque los estudiantes aportan muchísimo. Y no os deis por vencidos, ¿no? Seguid firmes que vas a lograr muchísimas cosas también. Muy bien, Luan. Felicitaciones por todos tus logros y que sigas teniendo muchos éxitos más, ¿eh? Y que tus alumnos también lo reconozcan y aprovechen todo lo que les enseñas o lo que comparten, ¿no? Entonces, ¿por dónde te ubica la gente que nos escucha? De repente quiere contactarte. Vale, podéis, bueno, encontrarme en una página profesional que tengo, que es en Instagram, mi maestro DL, ¿vale? Es una página donde pongo, por ejemplo, proyectos que estamos realizando en la escuela. Vais a ver muchísimas cosas, por ejemplo, de actividades que hemos realizado, sobre todo. Y claro, una página también dirigida a la enseñanza de español. También están, por ejemplo, fotos del premio, ¿no? Del concurso español, el concurso del año del español. Luego, claro, tengo mi página también personal, luan-santos07 o mi correo electrónico, luan.santos07@hotmail.com. Son bueno, las redes que más utilizo y si queréis, tenéis alguna duda o queréis aprender algo más, me podéis contactar por ahí. Un gusto escucharte, Luan, ¿eh? Realmente tienes una trayectoria muy larga y bonita, ¿no? Que seguro que en algún momento has tenido que hacer mucho esfuerzo, pero lo has logrado. Felicitaciones por todo, ¿eh? Sí, efectivamente. Muchas gracias a ti, Olga, por la oportunidad de hablar sobre, ¿no? Sobre todos esos temas que hemos estado hablando. Hablar sobre educación pública es algo que me ilusiona. Me gusta mucho pensar en la enseñanza de lenguas a partir de esa perspectiva de la educación en contextos más
desafiadores, por así decirlo. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, yo estaba súper ilusionado en participar de ese programa y bueno, espero que alcance a muchísimos compañeros y a muchísima gente. Esperemos que sí. Y desde ya, feliz Día del Profe, ¿no? Aquí en Brasil el 15 de octubre. Muchas gracias a ti también. Que la pases muy bonito, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. Qué gran lección nos ha dado el profesor Luan, ¿verdad? Me quedo con 3 ideas clave de este episodio. La primera es que la terquedad positiva existe. Es un término que se me ocurrió. Es esa fuerza que te impulsa a mejorar, incluso cuando nadie más cree en ti. La segunda, el acento se cultiva. No importa de dónde vengas. Con práctica y estrategia puedes coger el acento que elijas. La tercera, el idioma español abre puertas. Es una herramienta de victoria. Y entonces, ¿por qué no darle la importancia que se debe al aprendizaje de lenguas extranjeras en la enseñanza básica? Así, cuando el alumno termine el colegio, saldría con un buen nivel en inglés y español, por ejemplo. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Será que tú también estás poniendo de tu parte para que las cosas salgan como deben? No olvides que te dejo el contacto de nuestro invitado en la descripción de este episodio. Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos 5 estrellas en la plataforma de podcast por donde nos escuchas o en YouTube. Le agradezco infinitamente al profesor Luan por compartir su historia y una vez más, feliz Día del Profesor. A todos los colegas que hacemos lo posible para que nuestra profesión funcione y que nuestros alumnos también logren sus objetivos. Mi querido y querida estudiante, sigue escalando esta cumbre del idioma español. Una vez más te digo, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto.